Y tengo en mis manos el periódico, a través del periódico Hoy, el señor Ramón Núñez Ramírez, que es miembro de la Junta Monetaria en este gobierno, Periodista. publicaba, no es periodista, es economista, publicaba un artículo sobre Punta Catalina, sobre las acciones de Punta Catalina, que sus ventas anunciadas recientemente por el administrador de la termoeléctrica, el señor Jaime Aristi Escudé, nos colocarían a nosotros en una situación eso sería una venta a precio de vaca muerta. Recuerdan ustedes que el tema yo lo había tratado aquí en esta Claro. mesa. Y retomo esos elementos que pone de relieve el señor Núñez Ramírez porque me parece interesante y creo que lo trató y qué bueno que lo hizo y ojalá que otros se animen porque la verdad es que tiene toda la razón el señor Núñez Ramírez cuando habla de que la colocación a finales de este año, que es como dijo Jaime Aristides Escuder, de manera internacional del 49% de las acciones, que a primera vista parecería una gran operación para el Estado Dominicano. Si se revisa entonces todo lo que había dicho Jaime Aristides Escuder, pues entonces ahí parece como que es un buen negocio para el comprador, un buen negocio para el comprador de una empresa con unos activos, es decir, con la maquinaria, con los edificios, con todas las implicaciones que esto tiene. Pero yo creo que eso plantea varias situaciones que a mí me gustaría muchísimo que nosotros pudiéramos ver. Plantea situaciones como cuál es el rol que tendría, y también de eso lo hablamos nosotros aquí, el mismo administrador que no sabemos qué administra de las plantas a carbón de Punta Catalina a partir del decreto que le nombra, después de ser parte de una comisión en la que la comisión hace planteamientos bastante importantes sobre la única atribución que se establece en el decreto, que es la de dar seguimiento para el señor Jaime Aristides Escuder a las recomendaciones que ellos hicieron a través de la famosa comisión de la que él encabezó, o que encabezó Agripino Núñez, que por cierto en estos días revivió y volvió y se esfumó. Recomendaciones de ese informe para que se implemente esa función que no ha sido cumplida mínimamente. El cargo de Jaime Aristi está subordinado totalmente a la CDE. Lo hablo con el decreto en las manos, por debajo del Consejo y de su vicepresidente. Y en ese informe se recomienda, ¿sabe qué es lo que se recomienda en ese informe? Y hay que recordarlo a propósito del artículo de Ramón Núñez Ramírez, muy atinado los elementos que utiliza, debo decirlo. Recomienda la no venta de Punta Catalina al sector privado y que permanezca 100% estatal. Nada más estoy diciendo para que ustedes recuerden que lo mismo que está diciendo Jaime Aristi Escuder es en contra de la propia comisión que le encabezó y que eso, bueno, pues le significó ser nombrado como administrador de Punta Catalina. Ahora, como administrador de Punta Catalina, con las funciones que no le corresponde, que es el anuncio de la venta, precisamente está violando Jaime Aristides Escudero el propio decreto que lo nombró. Que es el decreto que lo nombra para dar seguimiento a la comisión en la que se dice con mucha claridad que se recomienda por lo menos que no se venda la Punta Catalina y que permanezca 100% de manera estatal. A eso él no se refirió cuando hizo el anuncio. Entonces la solución es entregar la administración, la operación, el mantenimiento a la empresa especializada o con experiencia en este caso. Pero bueno, visto eso, que cuando anuncia Jaime Aristides Escudero la venta, ¿verdad? Para finales de años de Punta Catalina, como lo anuncia, hay otros elementos que son interesantes y que son buenos que yo creo que pudieran entonces también sacarse a relucir. Porque el socio privado, y era un poco a lo que refería Núñez, y yo quiero volver a reiterar lo que decíamos, y quiero que sepa que para esto hay técnicos que puedo de algunos mencionar su nombre, como Daniel Boden, que nos hizo un análisis minucioso después del anuncio hecho por Jaime Aristides Escudero sobre las ventas, que ya dije, viola el propio decreto que lo nombra como administrador y que salió de la misma comisión que él encabezó. Entonces, ahí se plantea el hecho de que ese socio privado va a tener el control de todo mientras el Estado asume las deudas, asume los gastos que pueden llegar hasta los 2.000 millones de dólares. En ese ejercicio de esos técnicos que conocen muy bien el problema, hablan de que, bueno, sería una forma de nadar y
como quiera morir ahogado, en el caso de Punta Catalina, porque el potencial inversionista, que sería un inversionista privado, que también cambia y desvirtúa la naturaleza de la construcción de las plantas a carbón, que siempre se dijo, se hacían porque eso iba a implicar que el Estado no tuviera que asistirse ni suplirse de los generadores privados, que lo hacían como les daba la gana y que tenían arrodillado al Estado en términos económicos. Y que por eso entonces la construcción de estas plantas, todo eso cambió, porque ahora resulta que se quiere hacer socio al sector privado con 49% de las acciones, pero ese potencial inversionista privado no solo no asume los costos financieros, sino que los costos de reclamación, por ejemplo, de 708 millones de dólares y demás de reclamaciones que segurísimo vendrán con el tema de Punta Catalina, tampoco asumen los costos legales, no asumen los costos técnicos que son asociados al arbitraje. Usted sabe que estamos en arbitraje y que todo lo que se ha pagado, CDE, que lo ha pagado a sus asesores como Stanley, como Charles Manat, como los abogados que han estado involucrados, todo esto, son millones y millones. Ahí nada más se habla de 20 millones de dólares por la asesoría de venta del 48% de las acciones, las comisiones, los intereses durante la construcción personal de la CDE. Señores, no va a quedar nada después de tanto esfuerzo. Y solo en intereses y comisiones me dicen los técnicos que han manejado el tema y que también, vuelvo y repito, lo escribí ayer Núñez, solo los intereses de comisiones bancarias durante 6 años de construcción se han pagado ya alrededor de 450 millones de dólares. Y a SACE se le pagaron 87.5 millones de dólares por el seguro riesgo país, y al Banco Nacional de Brasil en más de 6 millones de dólares por un préstamo que nunca se desembolsó. Stanley firmó un contrato de 27 millones de dólares hasta el 2017, y cuando se suponía que iba a terminar la obra, que son las Catalinas, señores, en esos 2 años de atrasos, que ya son 3, porque ya estamos en 2019, seguro que se le han pagado más dinero a Stanley. O sea que el argumento de que las Catalinas fueran estatal era simplemente para servir de contrapeso a los generadores privados, y ahora, ¿qué están haciendo? Se la están entregando simplemente en bandeja de plata a esos mismos generadores privados con el control absoluto como ha tenido Gejaina y Ejeitabo. Entonces, mientras más dinero reciban por ese 49%, más caro va a ser el precio de la venta de energía de las sedes. O sea que ese cuento de que con la entrada de las Catalinas, que no sabemos cuándo va a ser, va a bajar el precio de venta de energía para las sedes, eso no es cierto. En consecuencia, eso es una ilusión y es un mito y es una mentira de que esa tarifa va a bajar y de que se va a eliminar todo ese déficit financiero que simplemente con lo anunciado por Jaime Ariztí ha quedado descubierto. Si se pierden los arbitrajes que tenemos, el que existe y los que vendrán, que es posible que venga más, el dinero que se reciba por la venta de ese 49% apenas va a dar para pagar las reclamaciones y los costos legales y los costos técnicos que va a implicar entonces ese arbitraje. O sea, que habría que ver si con todo ese escarceo, habría que ver si con todo el tema de esos escándalos alrededor de esa obra, que son las plantas al carbón de la termoeléctrica Punta Catalina, si aparece un inversionista que no sea un pirata, o si aparece inversionistas que no sean corsarios, como mismo nos habían dicho, dispuesto a comprar y dispuesto a asociarse al gobierno, su nombre, asociarlo a esa obra, una obra tan controversial y tan cuestionada y llena de tantos escándalos. Entonces, bueno, ahí volvemos a confirmar respecto al caso de las plantas Punta Catalina, donde todo, señores, ha sido un mar de contradicciones, desde el nombramiento de Jaime Ariztí, desde las funciones de Jaime Ariztí como administrador, desde lo que dijo la comisión y él debía dar seguimiento desde ese nombramiento, y eso era muy claro hablando de que debió mantenerse 100% estatal, desde las ventas anunciadas del 49%, todo eso confirma simplemente que el mayor fracaso y el mayor tollo y la mayor mentira de la historia republicana la implica el mayor proyecto pretendido de Danilo Medina, que son las plantas a carbón de Punta Catalina.